Gloria a Dios. Tomen su lugar por un momentito, hermanos. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Dios ha sido bueno con nosotros, muy bueno. Yo no sé si usted se haya estado deleitando, pero de verdad como Dios se mueve cuando nosotros le damos la oportunidad en nosotros es algo maravilloso. Amén. ¿Cuántos lo sintieron? Quiere decir que es algo especial que se mueve entre nosotros por gracia y misericordia de Dios. Amén. Muchas veces nosotros vamos a mirar que pues realmente a través de su misericordia pues nosotros recibimos cosas que no merecemos, pero en el plan de Dios está bendecirnos. Amén. Y ese es el propósito de Dios, que Él quiere bendecir su pueblo, quiere bendecir a cada uno de los que está llamando y nos va llamando. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Dios bendiga a los que están a través de estos medios con nosotros en la audiencia de este joven, y a cada uno de ustedes, bienvenidos. Este es un lugar donde definitivo Dios quiere tratar con nosotros sin excepción de personas. Puede venir usted con algún tipo de preocupaciones, incluso pues algún tipo de situaciones donde pues de alguna manera lo van a inquietar, pero este es el lugar donde Dios quiere tratar con nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a invitarles que abran su Biblia, y los que están en el hogar también abran su Biblia. Es un placer estar delante del pueblo de Dios en el libro de Isaías capítulo 43 verso 7. Este día vamos a tocar un tema que a todos definitivo, a todos los llamados de su nombre nos implica. Amén. Y todos los que hemos sido invitados a servirle al Señor, y también a los que están invitando a nuestro Dios definitivo, Dios quiere tratar con ellos. Amén. Quiere tratar con usted, quiere tratar conmigo. No hace excepción de personas. Realmente nuestro Dios nos hizo a nosotros con un propósito. 43 verso 7. Amén. En esta tarde el título de este mensaje es para mí, para usted. Este título es algo que pues tal vez usted se pregunta, ¿qué pasó aquí? Pero dice, aquí hay algo que usted y yo nos concierne, que es ¿por qué y para qué Dios nos ha llamado? Amén. ¿Por qué y para qué? Amén. Y algunas cosas usted las va a encontrar, la respuesta está en la palabra de Dios. Voy a cambiar este micrófono, está fallando el asunto. A ver si podemos estar mejor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Me escuchan bien? ¿Mejor? Creo que sí, ¿verdad? Gloria al Señor. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Isaías 43 verso 7 dijimos, ¿verdad? Dice así, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Le voy a invitar, antes de que oremos, que considere si usted es creación que Dios crió con propósito. Y es todo ser humano, sin excepción de persona, fue criado por Dios con un propósito. Ciertamente aquí está hablándole a Jacob y al pueblo de Israel, pero usted es parte del propósito de Dios, yo también. Amén. Vamos a orar y después vamos a mirar cuál es el propósito. Una vez más, ¿por qué y para qué Dios nos llamó? ¿Por qué y para qué? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Señor Jesús, gracias en esta tarde, bendito Dios, por ser tan bueno, primeramente, por tu gracia y misericordia, por tu grande amor que has mostrado, Señor, al alargar cada día, Señor, para nosotros, Señor Jesús. Poderoso Dios, pedimos de tu gracia, pedimos de tu misericordia, Señor. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y permítanos, Padre amoroso, mirar cuál es el propósito de este llamado, Señor. ¿Por qué, Señor Jesús, nos has llamado y para qué, Señor Jesús?
Poderoso Dios, bendice a cada uno de tus siervos que esté en este lugar, Padre amado, y toca, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes. Padre amado, que tú seas, Padre amado, el que nos lleve, Señor, Padre bendito, a comprender cuál es el motivo de tu llamado, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre misericordioso, en ese nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, poderoso Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Dios es bueno. Tome su lugar dándole gloria a Dios si es posible. Si sale de su corazón, esto es maravilloso. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué y para qué Dios nos llamó? El por qué, si usted tomó atención a la escritura que usted leyó, dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he criado, los formé y los hice. El por qué está fácil, porque fue formado por Dios, usted fue hecho por Dios, yo fui hecho por Dios, y porque definitivo Él tiene un plan y un propósito para nosotros. Amén. Hay otra razón. Dios quiere que usted y yo comprendamos estas cosas. Se trata de que comprendamos que si Dios nos llamó para algo. Amén. Él quiere que aprendamos de Él. ¿Cuántos consideran que Él quiere que aprendamos de Él? Yo no sé cuánto voy a poder incitar este día que usted de verdad medite, y si es posible usted dé un poquito de libertad a alabar a Dios, porque usted fue criado para alabanza de la gloria de Dios. Yo fui criado para alabanza de la gloria de Dios. El texto lo dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he criado. Para gloria mía los he criado. Aquí empieza un gran propósito, para gloria mía. La gloria de Dios no es cualquier cosa, es un lugar de verdad donde hay un deleite. Si usted entra a ese lugar, a esa dimensión donde está la presencia de Dios. Yo no sé cuántos se hayan deleitado en la presencia de Dios, pero hay algo que podemos aprender. Hay algo que podemos nosotros experimentar. Y esta es una de las cosas. Ciertamente es un proceso. Para poder aprender esto se requiere que estemos dispuestos. Amén. Allá el libro de Colosenses para usted y para mí dice: para que andéis como es digno del Señor. Llamados con un propósito para gloria y honra. Pero el otro punto dice: para que andéis como es digno del Señor. No es cualquier llamamiento, no es un llamamiento solamente simple para que usted venga y sea un número más en este lugar. No, el llamamiento trae un propósito, dice: para que andéis como es digno del Señor. Para que aprendamos a andar como es digno del Señor. Si nosotros logramos entender esto, va a valer la pena, porque nosotros vamos a empezar a ordenar nuestros pasos. Vamos a empezar a ordenar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Me voy a ir un poquito más despacio para que pueda interpretarle a este joven. Amén. Y este propósito nuestro Dios lo puso con un propósito de que cuando usted y yo aprendamos, vamos a valorar quién es Dios. Vamos a valorar quién es nuestro Creador. Vamos a experimentar que hay cosas que aprender, que hay cosas que nosotros nos falta todavía tal vez comprender, porque ahí se trata de agradar en todo. No dice en algunas cosas, dice agradando en todo. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Si es para Dios, déselo, amén. Y el otro punto que especifica la palabra dice: llevando fruto en toda vuestra obra. Llevando fruto en toda vuestra obra. Así es que se requiere de aprender. Se requiere también de agradar a Dios. Y se requiere también de llevar fruto. Y no es cualquier fruto, porque aquí el que califica el fruto lo conoce, lo que es un buen fruto y lo que no es un buen fruto. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aquí no se trata de que nosotros vamos a llevar un fruto como queramos, como la ofrenda que llevó Caín. No, se trata que si es posible de lo mejor de lo mejor. Aprendamos, Abel llevó de lo mejor de lo mejor. Dedicó lo mejor para Dios. ¿Qué sería nuestro mejor? ¿Qué sería nuestro mejor para nosotros?
Libro de Romanos también dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, en sacrificio vivo, en obediencia a Dios. Yo no sé si usted lo alcance a comprender, pero llamados con un propósito. Gloria a Cristo Jesús. Empiezan los problemas, empiezan las situaciones difíciles. Y les quiero decir que es cuando el propósito empieza a caminar, cuando empiezan los problemas, las cosas difíciles, es cuando el propósito empieza a caminar. Y nosotros vamos a poder alcanzar a manifestar lo que somos y de verdad por quién fuimos llamados y para qué fuimos llamados. Aleluya, amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? No se ponga triste. ¿Por qué y para qué Dios nos llamó? Es un gran propósito. Ojalá y lo tenga cimentado en su mente, grabado en su corazón, que usted lo pueda comprender, que esto lo tiene que tener usted y yo lo tenemos que tener en nuestro corazón. Amén. Lo que yo les narré fue el libro de Colosenses capítulo 1, verso 10, que dice: para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis. Primeramente usted pudo mirar que la palabra de Dios dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado. Dice: los formé y los hice. Aquí ciertamente podemos mirar que cuando el pueblo de Dios definitivo estaba en esta condición, ¿sabe qué? Estaba ciertamente pasando por situaciones donde definitivo, el principio del capítulo 43 va a mirar que Dios le enseña para que tomen seguridad y confíen en Dios. Si pasas por las aguas, dice, no te vas a ahogar. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Dice que nuestro Dios pagó un alto precio. Desde ese tiempo le muestra a Isaías un alto precio. He dado naciones por ti, gentes por ti. Entonces, carísimos, amén, para honra y gloria. Gloria a Cristo Jesús. El Señor es merecedor de alabanza. El Señor es merecedor de aplausos, amén. ¿Por qué y para qué? Esa pregunta yo me la hice. ¿Por qué para Dios? ¿Para qué Dios nos llamó? Y todavía yo creo que algunas cosas tenemos que preguntarnos. Cuando pase usted por situaciones difíciles, ¿por qué me llamó? ¿Para pasarme por tiempos difíciles? ¿Por qué me llamó? ¿Para permitir que sufra situaciones críticas? Pues les quiero decir, les tengo una buena noticia. El libro de Filipenses capítulo 4, verso 4, dice la escritura así: regocijados siempre. Y vuelvo a repetir, regocijados. Yo quisiera que echáramos un vistazo a lo que dice el apóstol Pablo cuando Dios le dio la revelación que tenía que escribir esto. ¿Cuál era la condición de Pablo? Regocijados siempre, regocijados. Les quiero dar esta noticia porque muchos de nosotros en el tiempo difícil pensamos, para esto me llamó Dios. Y muchos ya no te voy a decir, estaba mejor allá. Mentira del enemigo. Nunca va a estar mejor allá que en los caminos del Creador, que en las manos de su Salvador. Nunca va a estar mejor. El apóstol Pablo sí había podido decir, estaba mejor allá. Tenía la oportunidad yo de mandar. Era un general romano. ¿Voy recién, hermano? ¿Estamos bien? Gloria a Cristo. Era un general romano. Pudiera decir, sí estaba mejor. Por donde yo pasaba me daban hasta una pasada honorable. Podría decir, estaba mucho mejor. Pero de la boca de este siervo, aún en la condición que estaba, de sus labios salió decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Estaba pasando por tiempos difíciles. Pero el llamado de Dios era tan importante que mejor era morir que desistir de caminar con Cristo. Mejor era
sufrir con Cristo que los beneficios que él tenía antes de venir a Cristo. Regocijaos siempre, regocijaos. No dice la escritura ahí, ni va a mirar que dice, regocígate si estás pasando por luchas y pruebas, no te regocijes. No dice así. Regocígate solamente cuando estés en un estado confortable. Gózate. ¿Sabe lo que quiere decir regocígate? Quiere decir gózate, deleítate. Disfrútalo. Disfrútalo. No estaba él en una posición como para decir eso, pero ¿saben por qué él pudo decir eso? Porque el que estaba en él lo soportaba, lo sostenía. Aceptó el llamado y ya no se fue nunca su Creador de su lado, sino que estaba a cada paso de su situación. Cristo estaba con él. ¿Cuánto lo conocemos? ¿Cuánto lo vivimos? ¿Cuánto lo sentimos cuando pasamos por situaciones difíciles? Una situación difícil y a veces pensamos, Dios ya nos dejó. Yo hablaba esta mañana y le decía a mi hermano, muchas veces pensamos esto. Y pensamos, ¿por qué Dios me permite y me manda estas cosas? Analizando la palabra de Dios en el libro de Job, podemos mirar que Dios no manda nada que a nosotros nos incomode. Le voy a decir, el secreto aquí está en nosotros. Nosotros fuimos llamados por Dios. ¿Por qué y para qué? Para que mostramos que de verdad somos hijos de Dios o nosotros mismos nos mentimos a sí mismos. Gloria a Cristo Jesús. ¿Saben por qué digo esto? Porque tenemos que analizar lo que decimos. Si usted profesa ser un hijo de Dios, aténgase a las consecuencias, porque el enemigo que lo tenía cautivo va a probar si usted es hijo de Dios de verdad. No Dios lo va a probar. El enemigo que lo tenía cautivo, usted y a mí, nos va a venir a probar a ver si sí somos hijos de Dios. Por lo que nosotros decimos, yo soy un hijo de Dios. Y este va a venir para chequear, nomás voy a testear un poquito a ver si es verdad que es un hijo de Dios ya. Él dijo que era un hijo de Dios, pero ahí le va este poquito de problemas. Este dardito nomás a ver si es cierto que es un hijo de Dios. Si es un hijo de Dios lo va a soportar firme y fiel a su Creador. Pero si no es hijo de Dios, a las primeras va a claudicar, va a mentir, se va a pelear, se va a enojar, va a criticar, va a mirar cosas que no debe mirar, va a oír cosas que no debe oír. Y precisamente porque nos conoce, ya cuando Él nos mete a ese tipo de prueba, no es Dios el que nos metió a la prueba, lo que nosotros profesamos ser hijos de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a confrontarnos con el enemigo que a nosotros nos tenía cautivos. Pero qué hermoso cuando usted sale victorioso. Gloria a Dios. En medio de las situaciones difíciles, decía el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Puso algunas situaciones: hambres, pestes, angustia o desnudez, tribulación. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Capítulo 8, verso 35 hacia adelante. Y después la respuesta él mismo la da: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa criada nos separará del amor de Cristo. Y se fue un poco más allá, dijo: ni la muerte, ni la vida nos separará del amor de Cristo. ¿Qué miraba el enemigo en Pablo? Un siervo firme y fiel. ¿Qué mira en mí? Pregúntese usted. ¿Qué mira en mí? ¿Por qué y para qué Dios nos llamó? ¿Por qué y para qué? Él nos llamó para que nosotros demos testimonio de la grandeza de Dios. Y Él da testimonio de nosotros. Cuando el Señor le da testimonio al enemigo, ¿sabe qué? De seguro que usted va a pasar por situaciones, pero Dios le va a compensar todo lo perdido. Job, dice la escritura que cuando iban sus ángeles a dar su reporte, dice que ahí se escabulló y le dijo: ¿de dónde vienes, Satanás? Todo lo conoce Dios. ¿De dónde vienes? Me imagino todo chiviado, como que no quería ni voltear a verlo. Le dar una vueltecita ahí en la tierra. Mire que
hermoso que Dios dé testimonio de sus hijos. Ahí es diferente la cosa. ¿No has considerado a mi siervo Job? Un varón fiel. No hay otro como él. Recto, temeroso de Dios. ¿Sabe por qué Dios dio testimonio de él? Porque sabía quién era Job. Pero muchas veces nuestro testimonio es el que nos pone a prueba, no el testimonio que Dios da de nosotros. Nuestro testimonio. Gloria a Cristo. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Por qué y para qué Dios nos llamó? Regocijaos siempre, regocijaos. El propósito aquí es que usted y yo comprendamos. El apóstol Pablo estaba en una situación. Les voy a decir en qué condición estaba el apóstol Pablo cuando dijo y escribió estos regocijados. Estaba en prisión y estaba encadenado y con unos cepos en sus pies. Había sido azotado, su cuerpo estaba maltratado, herido, pero aún así le estaba escribiendo a los filipenses y a usted y a mí: regocijados siempre, regocijados. ¿Qué lo mantuvo con ese regocijo al apóstol Pablo, a este siervo? ¿Qué lo mantuvo en esa condición de ánimo, en esa condición todavía levantar sus manos y glorificar a Dios? La conexión que tenía con su Creador. Comprendió el por qué y para qué fue llamado. Por eso él narró y dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También llegó a decir, él en su expresión que usted puede mirar en el capítulo 13, capítulo 4 del libro de Filipenses mismo, dice: he tenido y estoy acostumbrado a tener y a no tener. Y en tiempos difíciles dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué decía este varón todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si estaba pasando por una situación difícil. Porque él estaba en Cristo de verdad y Cristo estaba en él. Los dos vivían una vida en común. Usted y yo necesitamos entrar al propósito. Usted y yo necesitamos saber para qué y por qué fuimos llamados. Primeramente para aprender. Dice la palabra de Dios, esta palabra para usted, dice: para que andéis como es digno del Señor. Si nosotros andamos como es digno del Señor, ahí se va a tratar de vivir una vida, no agradándonos a nosotros, sino agradando a aquel que nos llamó. Se va a tratar de vivir una vida, aún en tiempos difíciles nosotros vamos a tener que guardar un buen testimonio. Aún en tiempos de necesidad vamos a tener nosotros que de verdad saber que Él suple todo lo que necesitamos. En otras palabras, lo que necesitamos siempre estar pendiente de dárnoslo. Si no tiene que comer un día, sabe que dele gracias a Dios porque le hace falta ayunar. Gracias, Señor. Dígale: Señor, gracias porque me hacía falta ayunar. Si tiene una enfermedad, dígale: Señor, gracias porque me doy cuenta que estoy vivo. Es tiempo de clamar. Es tiempo de regocijarme aún en medio de esta necesidad. El apóstol Pablo no se cree que estaba enfermo físicamente. Él estaba enfermo por los golpes que le habían dado. Estaba también en un lugar donde no podía él alabar a Dios como él deseaba. Pero nada de eso cambiaba su compostura en la posición de servir a Dios. Seguía siendo el mismo siervo fiel. Ahora usted y yo tenemos que mirar todo eso. Dios nos hizo con un propósito. Los llamados, dice: los llamados de mi nombre para gloria mía. No es gloria de nadie más. Para gloria mía los hice, los crié, los formé. Si nosotros somos creados para honra y gloria de Dios, ¿sabe qué? Se requiere que esté dispuesto a pasar por situaciones difíciles, pero fiel a Dios. ¿Cuánto le quieren dar la honra y la gloria a Dios? Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Esta dispensación de la gracia, hermanos, aunque estamos en gracia, aún así vamos a tener que pasar por situaciones difíciles. Pero ninguna situación se ha comparado con las que ha pasado aquellos mártires que sellaron su testimonio con sangre. Dice aún la palabra de Dios: no ha resistido hasta la sangre.
En otras palabras, no te han golpeado todavía por amor a mí. ¿Sabe qué? Este hombre era inocente. A nadie le había hecho daño, sino que él estaba sufriendo esa situación por amor al Evangelio, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. ¿Qué ha sufrido usted? ¿Qué he sufrido yo? Muchas veces nos quejamos por situaciones que pasan, pero de verdad por amor a Cristo, yo creo que nadie de los que estamos aquí hemos sufrido azotes. Por amor a Cristo nadie más hemos sufrido encarcelamiento. Nadie hemos sufrido lo que sufrieron estos mártires. Pero aún así nosotros se nos hace pesada la carga. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué y para qué Dios nos llamó? Aleluya, amén. Esta parte me llamó la atención donde dice para que andéis como es digno del Señor. Y la otra parte, porque va de coma a coma, dice agradándole en todo. Esta parte es difícil, agradándole en todo. En unas cosas nosotros le agradamos, pero en otras estamos fracasando. Ya sabemos y reconocemos que Dios es el Todopoderoso, pero en tiempo de prueba muchas veces nosotros claudicamos. ¿Cómo claudicamos? Nos comportamos como si no conociéramos a Dios. No le agradamos en todo. Amén. Luego la otra parte es llevando fruto en toda vuestra obra. Llevando fruto en toda vuestra obra. Nuestra obra, ¿sabe qué? Continuamente requiere de una firmeza donde nosotros no tengamos sombra de variación. En otras palabras, como dice la palabra de Dios, dice todo lo puro, todo lo recto proviene de lo alto del Padre de las luces. No tiene ni mudanza ni variación. En otras palabras, no se va ni tampoco varía, permanece firme. Amén. Y el otro punto dice creciendo en el conocimiento de Dios. Es que entre más conocemos a Dios, ¿sabe qué? Vamos a poder nosotros más ser fieles a Dios. Si usted y yo no conocemos a Dios día a día, le quiero decir que por eso es que vienen las infidelidades a Dios. Por eso ha venido muchos fracasos en muchos siervos de Dios. Pensamos que Dios ya se modernizó. Para algunos ya pensamos que ya no es necesario hacer lo que hacíamos en el principio, nuestro primer amor. Les quiero decir que nosotros cuando comprendemos que Dios ha hecho algo para nosotros en el principio de nuestro compartimiento, no escatimamos para Dios ni tiempo, ni mucho menos tampoco las cosas materiales. Primero está Dios que todo eso. Pero al paso de los días parece que Dios cambió. En vez de aprender que Dios lo que está buscando en nosotros es que nosotros le agrademos en todo, en algunas cosas dejamos de agradarle. En vez de comprender que es necesario llevar nosotros fruto en nuestras obras, ya las obras parece que ya no son muy necesarias. Les quiero decir que nuestro Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado y no tiene el plan de cambiar, porque les quiero decir que Él dejó escrito algo que permanece firme. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Déselo al Señor, lo merece. Gloria a Cristo Jesús. Regocijados, regocijados siempre. Les quiero decir esta palabra, regocijados. El punto es este para nosotros, que tengamos en cuenta que muchas veces van a venir situaciones críticas, pero el gozo del Señor no cambia. El gozo del Señor va a seguir siendo el mismo. Lo podemos mirar en el ejemplo de Pablo. El gozo que le prometió a Pablo y el gozo que recibió el apóstol Pablo permaneció firme en todo su caminar en el Señor. Hasta su muerte permaneció firme. Por eso él decía después: he peleado la batalla, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo tanto me espera la corona. Esta corona es la que nosotros muchas veces no nos alcanzamos a dar cuenta que ya está cerquita. Cada día está más cerquita para nosotros. Ahora déjale, voy a decir, muchas veces nosotros vamos a llegar con las manos vacías. Pero es bueno que si todavía tenemos vida, empecemos a edificar. Es bueno que si todavía estamos aquí, es porque Dios todavía tiene un trabajo para nosotros. Es bueno que usted y yo todavía pensemos que debemos de agradar a Dios. Es bueno que usted y yo todavía pensemos que es necesario
nosotros tener fruto en nosotros. Pero le voy a decir cómo se puede lograr ese fruto. Si nosotros no estamos conectados con Jesús, de ninguna manera es imposible que vamos a tener ese fruto. Este fruto solamente se puede alcanzar en Jesús. Este fruto solamente se puede alcanzar en el Criador de su vida, de mi vida. No lo vamos a poder alcanzar fuera de Jesús. Así es que a usted le quiero decir que si usted ya comprendió que Dios lo llamó, es necesario que permanezca en Jesús. Es una necesidad. Sin Jesús, dice la palabra de Dios, sin Él nada podéis hacer. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y así lo dijo. El pámpano que no está en mí, dice, va a ser echado ¿a dónde? Al fuego. Entonces déjale, le voy a decir que nosotros para poder tener fruto tenemos que estar en la vid. La vid verdadera. ¿Cuántos quieren conectarse si no han estado conectados? Comprender que es una necesidad conectarse con su Creador. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. A Él se la honra y la gloria por siempre. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir que el apóstol Pablo alcanzó a detectar algunas situaciones que estaban pasando a los filipenses. Y aquí habla de dos mujeres que eran unas mujeres guerreras para la obra de Dios. Estas mujeres guerreras eran unas mujeres que habían batallado con Él en el tiempo difícil, habían pasado y habían sido una grande bendición para la obra que Dios tiene todavía hasta la fecha en este tiempo. Les quiero decir esto porque muchos siervos de Dios comprendieron que fueron llamados y fueron una bendición en otro tiempo, pero por alguna razón han desistido igual, así como dice. Y estas mujeres se llamaban Evodia y Sintique. ¿Y sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Miraba que no estaban de acuerdo y estaba diciendo que sean del mismo sentir en el Señor, del mismo sentir. Y les quiero decir que muchas cosas a nosotros nos pasan como siervos de Dios. Comprendemos que somos llamados, pero sabe que muchas veces entre nosotros mismos hacemos las excepciones. Entre nosotros mismos, sabe que incluso por el error de otro empezamos a dejar de hacer lo que Dios merece que usted y yo hagamos para Él. Gloria a Cristo Jesús. Si alguien le está hablando al Señor, dígale: Señor, gracias, porque yo sé que quieres tratar conmigo. Gloria a Cristo Jesús. Para que pueda ser posible esto, precisamente la enseñanza Dios la dejó completa. Si nosotros dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longevidad. Fortalecidos. Si nosotros no somos fortalecidos por Dios, las fuerzas van a menguar. Es por eso que hay desanimados. Es por eso que hay enfermos espirituales. Tenemos que nosotros comprender que para estar saludables tenemos que estar en Cristo. Para estar fortalecidos tenemos que estar en Cristo. Entonces este punto va a llegar al término de hacer lo que dice la palabra de Dios: regocijados siempre. En otras palabras, ¿sabe lo que dice el apóstol Santiago cuando empezó a escribir en las tribus de esparción? Tener sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Tener sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Sabe qué? Estaba preparando un pueblo que tenía que pasar por cosas difíciles, donde definitivo tal vez sus fuerzas iban a agotarse. Pero no dependía de sus fuerzas, dependía de verdad el gozo que había adquirido de su Creador para seguir adelante y pasar a lograr conquistar la victoria. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos podemos entender esto? Yo cuando estaba leyendo esto dije: tener sumo gozo cuando se encontréis en diversas pruebas. Es que la prueba no es causa de gozo. La prueba no es causa de que nos traiga una alegría a nosotros. Pero esto lo entendemos cuando nosotros estamos fuera de Cristo, lo entendemos así. Pero cuando estamos en Cristo, aún en la prueba podemos decir: gloria a Dios, porque yo sé, Señor, que tienes un propósito. Y la palabra de Dios dice y todo, no dice unas cosas. Y sabemos que todo. Esta parte para usted y para mí va a ser un poco crítica cuando no estemos en Dios. Y sabemos que a todos los que aman a Dios dice todas las cosas
obra para bien. Todo lo que pase va a obrar para bien. Todo lo que pase va a obrar para bien, pero necesitamos estar conectados en Cristo Jesús. Dice, y esto es a saber a los que son llamados conforme a su voluntad. Entonces, si usted tiene un llamado y es de Dios, esta parte, ¿por qué y para qué Dios nos llamó? Para que pasemos, demos testimonio de un Dios poderoso. Aún que nosotros fuéramos sacrificados, vale la pena mantenernos firmes y fieles. Aún que nosotros fuéramos maltratados y afligidos, vale la pena guardar ese gozo. Ese gozo es el que a usted y a mí nos conecta con el Creador. No importa cuántos puedan decir, si estoy pasando por esto, gloria a Dios, gracias Señor, porque yo no sé si yo merezca más que esto, pero tú sin merecerlo lo sufriste por amor a mí. Les quiero decir que muchas cosas nosotros las merecemos peores de las que pasamos, pero Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Muchas de las cosas nosotros deberíamos de pasar por cosas peores, pero Dios nos ha librado de tantas situaciones. No sé si usted le puede decir, Señor, gracias por las que me has librado y gracias por las que me has permitido pasar. Pero ahora usted a lo mejor va a tener la oportunidad de decir, gracias porque las que me has permitido pasar, por tu gracia y misericordia las he pasado. Y algunas veces va a tener que decir, porque yo ando de bocón diciendo que soy tu siervo sin siquiera estar conectado a ti. Porque yo ando de presumido que soy un hijo de un rey, cuando de verdad no alcanzo a ser el príncipe que tú quieres que yo sea. Gloria a Cristo Jesús. Dele la honra y la gloria a nuestro Dios. Dele la honra y la gloria a Dios, porque Él merece esto, que usted le dé la honra y la gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Yo no sé si usted lo alcanza a visualizar así, pero es algo que usted tiene que mirar, que el gozo del Señor es su fortaleza. Cuando usted se goza en el Señor, realmente les quiero decir que con gozo, así como dice la palabra, dice, con gozo va a dar gracias a Dios. Con gozo va a dar gracias a Dios y le va a decir, Señor, gracias por lo que pasó. Y qué mejor cuando lo pase por amor a Dios, porque usted está haciendo la obra de Dios. Estos varones que están ahí llevando la palabra a través del evangelismo están expuestos a incluso que los maltraten. Pero qué hermoso es cuando usted sufra por amor a llevar esta palabra a aquellos que no conocen a Dios. Es cuando usted de verdad puede decir, gracias Señor porque estoy pasando, porque tú lo permitiste. Ahí sí Él lo permite. Pero dice que nosotros muchas veces somos atormentados. ¿Por qué? Por nuestras propias concupiscencias. Aleluya. Cosas que permitimos y nosotros dejamos que lleguen a nuestro corazón. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. La Escritura sigue diciendo, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gloria a Cristo. Esta palabra nos hizo aptos. ¿Sabe lo que quiere decir aptos? Nos capacitó. Nos capacitó. Pero si usted se deja capacitar, si yo me dejo capacitar, dice la Escritura que nosotros debemos de saber cómo vestirnos. Hay una manera de que está en orden el vestuario del cristiano. Hay una coraza. Capítulo 6 del libro de Romanos, del verso 10 al 18, está esa coraza. Cuando usted mire esa coraza y se la ponga, ¿sabe qué? Definitivo va a estar listo para pasar por las situaciones difíciles. Eso fue lo que lo sostuvo el apóstol Pablo. Pero se trata de orar, se trata de ser obediente a Dios, se trata de saber que usted tiene una batalla y no contra carne ni sangre. No mire a su hermano como su rival, porque muchas veces miramos a nuestros hermanos y por causa de lo que juzgamos a nuestros hermanos, nosotros somos impactados de dardos del enemigo. El enemigo de su alma es el que manipula a muchos hermanos, el que manipula a muchas personas, el que tiene a muchas personas esclavas. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que si pasa por situaciones, no culpe a Dios, sino dígale, Señor, gracias. Si ya retó al enemigo diciéndole que es un hijo de Dios, pruébeselo siendo fiel a Dios.
Pruébeselo dándole gracias a Dios en lo que usted tenga que pasar. Es necesario que usted muestre de qué está hecho y para qué fue hecho y por qué fue llamado. ¿Por qué fue llamado por Dios? ¿Por qué y para qué? Qué hermoso es que usted se pregunte por qué y para qué fui llamado. Cuando esté pasando por esas situaciones, ojalá y también alcance a comprender: Señor, gracias porque fui llamado para mostrar tu grandeza en medio de las situaciones difíciles. Gracias, Señor, porque puedo dar testimonio de tu grandeza aún en tiempos de tribulación. Y usted tenemos una esperanza que está escrita en la palabra de Dios. Y esa esperanza Dios la dejó escrita para que verdaderamente los que tenemos la vista puesta ahí no la quitemos. Dice gozosos en la esperanza. Ahí no dice que disfrute en el tiempo fácil, no. En el tiempo difícil, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Entonces, cuando nosotros hacemos estas cosas, nosotros tenemos el gozo del Señor siempre delante de nosotros. Para tener ese gozo tiene que estar Cristo en nosotros. Les quiero decir, esto pasa algo maravilloso. Aún en el tiempo de la aflicción, nosotros podemos darle gracias a Dios. Les puedo decir, he mirado muchos hijos de Dios que aún Dios decide llevarse a un siervo, a un familiar, y aún he mirado que siervos están dándole gracias a Dios, no lamentándose por lo que pasó, sino: Señor, te doy gracias por el tiempo que me permitiste deleitarme a mi familiar. Gracias, Señor, porque lo disfruté. Me fue un privilegio tener, aparte de mi familia, como un miembro de la familia, a esta persona. Aún a mí me fue difícil, me duele todavía incluso, pero le doy gracias a Dios por la obra que Él hizo y tiene planes de hacer con todos nuestros hijos. Amén. Entonces todo esto para nosotros es algo que usted tiene que mirar, que hay un porqué y un para qué Dios lo llamó. Amén. Todo esto para usted y para mí va a tener la oportunidad usted de poder pensar cuando diga: yo soy un siervo de Dios. Y usted lo que tiene que pensar es que yo estoy retando al enemigo de mi alma. No piense que Dios va a mandarle esa prueba. Yo les decía de Job, cuando fue el enemigo le dijo: ¿de dónde vienes? De la tierra, de darme una vueltecita. ¿No has considerado a mi Job, que no hay otro como él en la tierra? Fíjese que Dios no mandó esa prueba a Job. Y pues cómo no, pues lo tienes bien bendecido, por eso es bien fiel a ti. Sí, es bien, no me le puedo, en otras palabras, algo que le está diciendo: no me le puedo arrimar. Deja que me le arrime a ver si te es fiel. Ahí Dios permitió. Dijo: ok, corre, pero no toques su persona, no la toques. Mire lo que el enemigo hace. Es que piense en eso. ¿Sabe qué vino? No se crea que empezó por una cosa. ¿Sabe que se llevó parejo el corte? Sus hijos, sus bienes, y puras malas noticias le llegaban. Pero qué hermosa expresión salió de Job cuando le llegaron las noticias. Es decir, pero ¿qué fue lo que pasó? Y luego, que podía haber dicho: que no tengo ahí siervos que trabajan para mí, que hubieran puesto su vida en vez de que pasaran esas cosas. No dijo eso. Wow. Ese primeramente rompió sus vestiduras, y lo que él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré. Sea bendito el nombre del Dios Todopoderoso. Qué hermosa expresión. Nomás me puedo imaginar qué cachetadón le dio al diablo, que al haber dicho: ¿qué pasó aquí? Yo esperaba que maldijera. Pero mira lo que salió de su boca todavía: bendito sea el Dios Todopoderoso. Por menos que eso, ¿cuántas veces usted y yo en ocasiones podemos claudicar? Puede salir una mala palabra de nuestra boca por menos de eso, porque no salieron las cosas como nosotros queríamos. Piense, ¿de verdad estamos conectados con Dios? ¿De verdad entendemos por qué y para qué Dios nos llamó? ¿Qué testimonio? De seguro va este
malviviente que ni lo quiero mencionar, y le dice a Dios, mira a tu hijo que se dice que es tu hijo, y mira nomás, le aventé una sopita y no aguantó ni siquiera esta simple sopita. ¿Qué sería si le mando algo como Job? Yo me pongo a pensar esto, ¿cómo tratará Dios? Tiene que soportar esos insultos y esos despilfarros de este contumaz. Que nosotros decimos somos hijos de Dios y llega el reporte y el enemigo le dice, mira, tu hijo de Dios, mira lo que hizo tu hijo. Mira cómo se comporta tu hijo. Una situación fácil. Y la palabra de Dios dice que aquel siervo fiel dice que se regocijaba. Y el consejo es que se regocije siempre. Pero mira, en una pequeñez que tiene que pasar, ya está aventando sapos y culebras. ¿Qué está pasando con eso? Ese no es tu hijo, ese es mi hijo, de seguro va a decir. Yo estoy parafraseando esto, pero pónganse a pensar solamente. Aquí hay personas que operan con un espíritu que no es el espíritu de Dios. Y muchas veces se gozan y se deleitan por las cosas malas que le pasan a la gente. Le voy a decir que muchas veces tenemos que tolerar este tipo de cosas. Pero usted, aunque eso pase, lo que tenemos es que orar y reprender ese tipo de espíritus. Decirle, Señor, este siervo tú lo hiciste con propósito. Fue criado con propósito para ti. Todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he hecho. Usted tiene que declarar incluso que nosotros somos hechos. Usted lo puede declarar eso. Yo fui hecho para la honra y gloria tuya, Señor Jesús. Usted sí lo puede declarar. No declare, yo te hago libre. No, eso le corresponde. Yo te suplico, Señor, que haga libre. Pero declarar que usted es una persona hecha con propósito, usted lo puede declarar. Esto es retar al enemigo. Señor, yo declaro que yo fui hecho. Decláreselo al enemigo de su alma. Y como usted lo declaró, ¿sabe qué? Espere los ataques, porque le va a mandar por allí un dardo para que se entretenga a ver si es cierto que es hijo de Dios, porque usted declaró ser hijo de Dios. A ver si ahí te va a ver si eres hijo de Dios. Y cuando pase esa le va a decir otra, ahí le va. ¿Sabe qué? 2, 3, 4, no sé cuántas, pero ya cuando le mande varias, si usted no se ha vencido, este ingrato ya no se va a entretener con usted. Yo le digo porque a mí me mandaron muchas al principio. Wow. Dije, ese con Tomás, de verdad. No salgo de una cuando ya entraba en la otra, y en la otra dice, pues ¿qué está pasando conmigo? Pero yo sabía que yo peleaba conmigo mismo, porque decía yo, es que yo tengo la culpa. Yo sí decía, yo tengo la culpa. Esta es la parte que me ayudó mucho a yo poder decir, por mi culpa, por eso yo estoy batallando esto, porque yo fui el que me metí allí. ¿Para qué me metía? Amén. ¿Por qué y para qué Dios nos llamó? Amén. Una vez más, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces quiero decir que esta parte a nosotros nos implica que usted, aunque pase por tiempos difíciles, la palabra de Dios no implica los tiempos que usted va a pasar con deleite, donde usted está confortable y todo. No implica solamente esos momentos para que usted esté gozoso. No, implica los tiempos difíciles donde dice siempre, regocijado siempre, está implicando todo tipo de situación que va a pasar. Si pasa por las aguas, gloria a Dios. Pasa por tormentas, gloria a Dios. Si pasa por dificultad, gloria a Dios. Que usted esté dispuesto a pasar por cualquier situación, dándole un gloria a Dios. A ti sea la honra y la gloria, porque tú la mereces, Señor. Mereces que yo te honre en todo tiempo. No dice si todo va bien, dice siempre. La palabra siempre implica todo tipo de situación, pero que usted y yo lo comprendamos de esa manera. Todo tipo de situación, siempre. Así es que hay veces que la cosa no va a ir bien, pero usted va a tener que decir gloria a Cristo Jesús. Yo no sé si se atreve a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si se atreve a decirlo, conéctese con Cristo, porque sin Cristo no lo va a poder lograr. Para que lo pueda lograr va a estar que definitivo esté conectado con su Creador, y allí sí lo va a poder lograr. Entonces ya definitivo no vamos a tener que pelear nosotros, sino el que vive en nosotros va a pelear contra las principados y potestades que vagan en los aires. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Los quiero invitar a que usted abra su Biblia ahí en el libro de Colosenses.
Y esta parte ojalá y usted la grabe en su corazón, en su mente. Capítulo 1, verso 10. Ciertamente le quiero decir que hay muchas cosas que pudiéramos hablar definitivo. Aquí en este capítulo 4 hay cosas que debemos de incluso aprender. Nuestro Dios nos da testimonio que este varón se gozaba y era un deleite para él. Y para él el deleite era que miraba que muchos de los siervos de Dios habían tomado las cosas con seriedad. Y ese era el gozo del apóstol Pablo, que muchos se habían tomado con seriedad el servirle a Dios. Les quiero decir que para mí, para usted, es un deleite mirar a siervos que toman con seriedad el servir a Dios. El llamado de Dios es algo importante. Lo que dice el libro de Colosenses, vamos al 10 y vamos a leer hasta el 14. Cuando lo tengan, y ahí vamos a cerrar definitivo, porque tenemos que valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. El llamado que Dios nos hizo fue con el propósito de limpiarnos, de hacernos libres, de perdonar nuestros pecados. Entonces muchas veces no comprendemos esto, y muchas veces por el mismo pecado tenemos que sufrir muchas veces, porque nosotros no cambiamos nuestra manera de ser. Cuando reconozcamos que ya perdonó ese pecado, ¿sabe qué? En otras palabras, ya lo borró el Señor, es para que no lo volvamos a vivir. Amén. Dice así, ¿lo tienen? 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Agradándole en algunas cosas, ¿verdad? Entonces sí comprendemos que en todo hay que agradarle. ¿A quién? Agradándole en todo. La otra parte dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Se trata de crecer, se trata de llevar fruto, se trata de aprender, se trata de nosotros comprender que Dios es digno de que nosotros le agrademos en todo. Amén. Verso 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Este versículo 11, conforme a la potencia de su gloria. Les quiero descifrar esta parte. Si usted se quiere fortalecer, va a ser conforme a usted deje que la gloria de Dios corra en usted. Si usted deja que la gloria de Dios vive en usted, va a estar bien fortalecido. Si usted deja que Dios vive en usted, que vive en mí, vamos a estar bien fortalecidos. La otra parte, para toda paciencia y longanimidad. Aquí es donde está y va a ser el fruto de lo que usted permitió que la gloria de Dios viviera en usted. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Cristo. Déselo, el Señor lo merece. Amén. Esto es lo que Dios ha predestinado, dice, para todos los llamados de su nombre. Dios predestinó esto para que nosotros aprendamos, crezcamos. Les quiero decir, si no quiere fracasar y no quiere usted sufrir consecuencias, es necesario, vaya allá al libro de Juan, capítulo 15, y vamos a mirar esta otra escritura. Definitivo, Dios quiere tratar con nosotros, pero se trata de guardar sus mandamientos, su palabra. Si nosotros guardamos su palabra, definitivo tenemos esa garantía, porque Dios va a estar en nosotros. La palabra de Dios es Dios mismo, y realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros es algo sobrenatural. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Versos 10 y 11, capítulo 15 del libro de Juan, versos 10 y 11. Este capítulo 15 del libro de Juan nos habla de los frutos. Nos habla de los frutos precisamente porque
para que nosotros tengamos fruto, tenemos que estar en el Señor. Este es un fruto que nos muestra del apóstol Pablo. Regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sabe por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque realmente su regocijo no era de sí mismo, era de Dios en él. Lo que dice aquí en el verso 10 dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Para poder nosotros estar conectados a Dios, tenemos que guardar su palabra. Amén. Dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cierra todo definitivo con su palabra. Para que pueda permanecer esto en usted y en mí, necesitamos que esta palabra viva en nosotros. ¿Saben quién es la palabra? Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 14, dice que y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra es Dios mismo en nosotros. A través de su palabra está en nosotros. ¿Sabe qué? Este corazón es un almacenamiento donde usted puede almacenar muchas cosas. Definitivo, en este corazón lo que tiene que haber es definitivo todas las cosas que Dios tiene en su palabra, Dios en su corazón. Ciertamente le quiero decir que aquí hay un punto muy difícil de alguna manera comprender en ocasiones. Capítulo 17 del libro de Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Muchas veces nos sentimos que somos bien espirituales, juzgamos todas las cosas, pero realmente dice que Dios es el que escudriña los corazones y discierne los pensamientos. Hay pensamientos que están torcidos en nosotros. Ya cuando nosotros empezamos a decir: no, sabes que no es importante esto para Dios, estamos juzgando la palabra misma, estamos juzgando a Dios. Y hay este tipo de criterio en algunos hermanos. Les quiero decir que nosotros debemos de mirar que todo es importante, lo de Dios es importante para nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón? Precisamente de la abundancia del corazón es de donde nosotros sacamos en tiempos cuando tenemos que pasar por cosas difíciles. Y esa es la parte que nos concierne a nosotros. Dice la escritura una vez más, y aquí vamos a cerrar: si guardares mis mandamientos, permaneceréis. La palabra permaneceréis está diciendo van a estar firmes, van a estar sólidos, edificados en roca. Amén. Y el punto es este: el amor de Dios es algo que realmente para nosotros profesar que amamos a Dios, si nosotros no lo respetamos, se nos está mintiendo a sí mismo, no se engaña a sí mismo. Dios no puede ser burlado. El libro de Gálatas dice, capítulo 6, verso 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis. ¿Para qué nos engañamos a nosotros mismos diciendo yo amo a Dios, cuando en realidad no estamos dispuestos a someternos al orden de Dios? Gloria a Cristo Jesús. Denle un aplauso al Todopoderoso, Él lo merece. Les quiero decir este día, yo no sé si usted pudiera reconocer y venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, este gozo que tú hablas en la palabra de Dios, este regocijo yo no lo siento, porque hay muchos que no lo sienten. Pero sabe que ese regocijo lo tiene aquí para usted y para mí. Les quiero decir que aquí en este lugar Dios muchas veces tiene en este lugar bendiciones, y aquí las tiene en el altar, pero muchos no vienen a reclamarlas. Aquí se quedan esas bendiciones, cuando usted y yo deberíamos de ser los interesados en venir y buscarla. Señor, ¿cuál es mi bendición? Su mayor bendición es su presencia en su vida. Pero eso muchas veces no lo anhelamos, no lo buscamos. Nos conformamos con haber venido aquí a este lugar y así como llegamos nos vamos. Muchas veces algunos, porque se predicó algo aquí que a usted te concierne, muchas veces se van claudicando diciendo: lo dijo todo por mí. Ya no vuelvo a ir ahí porque sabes que lo dijo todo por mí.
Además, yo no creo como él cree. No se trata de que crea como yo creo. Crea como Dios dice que crea. Si usted cree que yo le estoy hablando porque yo creo así, no, Dios dice así. Usted y yo fuimos llamados con un propósito, fuimos hechos con un propósito. Amén. Para que aprendamos, para que seamos nosotros fieles en todo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Los dejo con este pensamiento. Dios aquí tiene bendiciones. No sé si usted está interesado en ellas. Y es para usted y para mí. Usted tiene que buscar su bendición si usted la quiere. Pero se requiere de que la anhele en su corazón. Dice la palabra de Dios en el Salmo 42, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Yo no sé si usted tiene sed y hambre del Dios vivo, pero ese Dios vivo que yo le estoy hablando es el que quiere tratar con usted. Es su creador, no yo, su creador. Aleluya. Los que están aquí a través de este medio, Dios les bendiga grandemente. Les quiero dar una noticia antes que pasen aquí al altar. Les quiero dar una noticia. Nuestra hermana Lourdes salió bien de su operación. Gracias por sus oraciones. Dios es misericordioso. Su oración tiene un gran peso a favor de la necesidad. También nuestra hermana Lucía, mi tía Lucía, gracias a Dios porque salió bien de su operación. Está en casa ya. Gracias porque oraron por ella. Le seguimos pidiendo orar por nuestra hermanita Génesis también. Está en un proceso, la van a operar no sé cuándo. Que también sea el Señor el que tome ese control y un día podamos darle honra y gloria a Dios juntos. Únase a la oración. Les pido que oremos de igual manera por sus papás, por nuestra hermana Angélica ahí en Kansas. Ese lugar que Dios puso allí, esa célula, que el Señor siga prosperando esa célula en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y Dios bendiga a cada uno de los que están conectados. Los esperamos el martes aquí. Vamos a gozarnos de este día aquí en la presencia del Señor. Usted póngase a orar ahí en su lugar.